Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. Hoy les traigo un tutorial súper lindo con motivo navideño. Se trata de esta ropita o trajecito o saco, como ustedes lo quieran llamar, para nuestras mascotas con motivo navideño. Estamos imitando el traje de Santa. Espero que sea de su agrado, que puedan tejer muchas ropitas para sus mascotas. Y si es primera vez que visitas mi canal, te invito a suscribirte activando la campanita para que así estés al tanto de todos mis videos tutoriales. En el transcurso del video les voy a estar dando las indicaciones para que ustedes puedan hacer esta ropita en cualquier talla dependiendo del tamaño de su mascota. Entonces vamos con el paso a paso. Vamos a necesitar aproximadamente 100 gramos de lana entre los tres colores. Esta es semi gruesa, viene recomendada para un gancho de 4 milímetros. Ese es el gancho que voy a estar utilizando. Y les quería decir que por supuesto si ustedes quieren utilizar cualquier otro color es perfecto porque les serviría para cualquier época del año. Vamos a utilizar también una cinta métrica, ganchitos marcadores y una tijera. Vamos a comenzar tejiendo con el color blanco. Vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a tejer una cadenita de base. Vamos a hacer cadenitas de esta manera. Ok, que no nos queden muy apretadas y vamos a hacer cadenitas hasta que alcancemos la medida que necesitamos para el cuello de nuestro perrito o nuestra mascota. En mi caso lo voy a hacer con una medida de 38 centímetros para el cuello. Ok, ya tengo acá mi cadenita de base, tiene 54 puntos y vean que mide 38 centímetros. Ok, acá tenemos 38 centímetros y es importante que esta cadenita de base sea un número par. Ahora vamos a ir por toda la cadenita verificando que esté derecha. Vamos a tomar la primera cadena de esta manera, colocamos allí nuestro gancho y vamos a hacer un punto deslizado. Entonces, para iniciar la primera vuelta vamos a hacer dos cadenitas y un punto alto en ese mismo espacio, en la primera cadenita. Acá tenemos un punto alto. Vamos a ir a la siguiente cadenita de base y vamos a hacer otro punto alto. 1 y 2. En el siguiente punto, un punto alto. En el siguiente espacio vamos a tejer otro puntito alto y así vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada espacio toda la vuelta hasta llegar acá al final. Bien, ya dimos toda la vuelta con puntos altos. Ahora vamos a cerrar en el primer punto alto, este que tenemos acá. Vamos a hacer allí un punto deslizado e iniciamos la siguiente vuelta haciendo dos cadenitas y vamos a tejer puntos en relieve. Este primer punto alto que hicimos en la vuelta anterior lo vamos a tomar en relieve de esta manera, ok, hacia el lado del frente. Pasamos nuestra aguja por acá, sacamos por acá en relieve por el lado del frente y hacemos allí punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer punto relieve por el lado del frente también, tal como el primero. Tomamos el punto así y hacemos nuestro punto alto. Ahora en los dos siguientes espacios, en los dos puntos que siguen, vamos a hacer punto relieve en cada uno de ellos, pero por la parte de atrás. Así que tomamos lazada, pasamos nuestro gancho por acá, sacamos por acá, pasamos y hacemos punto alto. En el siguiente espacio vamos a tejer punto relieve de la misma manera por la parte de atrás, así que pasamos el gancho por acá, que nos quede el punto por la parte de atrás y hacemos allí el punto alto. En el siguiente espacio vamos a hacer punto relieve por la parte del frente,
En el siguiente espacio también por la parte del frente. Ok, entonces en el siguiente espacio volvemos a tejer por el lado de atrás, colocando el gancho así. Hacemos punto en relieve por la parte de atrás. En el siguiente espacio de igual manera por la parte de atrás, y esta va a ser la secuencia que vamos a trabajar toda la vuelta. 2 puntos en relieve hacia el lado del frente, 2 puntos en relieve hacia la parte de atrás, 2 hacia el frente, 2 hacia atrás, toda la vuelta. Vamos a repetir esta misma secuencia hasta llegar acá al final. Bien, ya terminamos con esta vuelta número 1 de puntos en relieve. Vamos a hacer para la vuelta que sigue 2 cadenitas y vamos a repetir la secuencia de la vuelta anterior. Punto relieve por la parte del frente, 1, un segundo punto alto por la parte del frente, ahora corresponde hacer 2 puntos en relieve por la parte de atrás. Tomamos nuestra lazada, colocamos nuestro gancho por la parte de atrás, tomando el punto de esta manera, y allí hacemos punto alto. En el siguiente espacio de la misma manera, punto alto en relieve por la parte de atrás, y continuamos la misma secuencia. Punto relieve por la parte del frente, 1 y 2. Siguientes 2 espacios, puntos en relieve por la parte de atrás. Entonces vamos a continuar repitiendo esta misma secuencia hasta alcanzar 4 o 6 vueltas. Eso va a depender del tamaño de la ropita que estemos realizando. Si es para tamaño mediano, como en mi caso, voy a hacer 4 vueltas de puntos en relieve, contando la que estamos haciendo ahorita como la segunda vuelta. Y ustedes, si están haciendo para mascotas más grandes, pueden hacer hasta 6 vueltas de puntos en relieve. Ok, ya terminamos acá con las vueltas de puntos en relieve. En total hice 5 vueltas de puntos en relieve. Les voy a dar la medida. Tiene 6 centímetros. Ok, yo estoy elaborando una talla mediana, pero recuerden que si ustedes están haciendo una talla más grande, pueden agregar unas 2 vueltas más de puntos elásticos, no hay ningún problema. Y por supuesto, si están haciendo tallas más chiquitas como XS, pueden hacer solo 4 vueltas. Ahora, para la vuelta que sigue vamos a hacer un cambio de color. Voy a estar utilizando este color rojo. Vamos a colocar el gancho en el primer punto relieve. Tomamos el color nuevo. Hacemos el punto deslizado. Una cadenita. Y apretamos tanto el color nuevo como el color anterior, hasta que nos quede acá al ras para iniciar la vuelta que viene. Esta vuelta vamos a iniciarla con 2 cadenitas y vamos a tejer un punto medio alto en cada espacio. Ok, de esta manera vamos al siguiente punto, sacamos y luego una lazada pasando por todos los aritos. En el siguiente igual. En el siguiente de la misma manera, y así vamos a continuar toda esta vuelta haciendo un punto medio alto en cada uno de los espacios. Ya terminamos con esta primera vuelta de puntos medios altos. Vamos a cerrar acá en el primer punto medio alto haciendo un punto deslizado e iniciamos con 2 cadenitas la vuelta que sigue. En esta vuelta vamos a trabajar aumentos, así que vamos a comenzar los aumentos en este primer espacio. Vamos a hacer 2 puntos medios altos en este punto número 1. Acá ya tengo un punto medio alto. En el mismo espacio voy a tejer un segundo punto medio alto.
Ahora vamos a tejer en los próximos espacios un punto medio alto hasta tener 4 puntos medios altos, uno en cada espacio, 3 y 4. En el punto que sigue volvemos a tejer un aumento, es decir, 2 puntos medios altos en el mismo espacio. Volvemos a tejer 4 puntos medios altos, uno en cada espacio, y tejemos otro aumento. Así vamos a continuar repitiendo toda la vuelta hasta llegar acá al final. Bien, ya terminamos con esta segunda vuelta. Vamos a cerrar con punto deslizado en el primer punto medio alto. Iniciamos la siguiente vuelta con 2 cadenitas y en esta vuelta número 3 vamos a repetir la misma secuencia que hicimos en la vuelta 2. Un aumento en el primer espacio, 1 y 2. Luego vamos a tejer 4 puntos medios altos solitos, 1, 2, 3 y 4. Entonces en el espacio que sigue vamos a tejer 2 puntos medios altos en el mismo espacio, 1 y 2. Continuamos todo el resto de la vuelta hasta llegar acá al final. Bien, ya terminamos con esta vueltita número 3. Va a ser la última vuelta de aumentos. Vamos a cerrar acá en el primer punto medio alto. Iniciamos con 2 cadenitas y la secuencia para la vuelta número 4 y la vuelta número 5 vamos a hacer un punto medio alto en cada espacio de la vuelta anterior. Ok, vamos a ir tejiendo un puntito medio alto en cada espacio hasta que demos toda la vuelta número 4 y la vuelta número 5. Ok, ya tenemos acá la vuelta número 5. Entonces antes de continuar vamos a separar el espacio para las patitas. Para eso vamos a contar desde las 2 cadenitas, el punto de atrás, este que está acá, hacia este lado, un total de 32 puntos. Ya tengo acá 32 puntitos. En ese punto número 32 vamos a colocar un marcador. Este va a ser el espacio que vamos a dejar para las patitas. Desde acá hasta acá les voy a dar la medida que tenemos. Tenemos una medida de 22 centímetros. Por supuesto, si ustedes están trabajando una talla más pequeña como XS o S, los perritos más pequeños, es posible que tengan que dejar menos puntos para que no les vaya a quedar muy grande. Entonces creo que sería suficiente entre 30 28 puntos de espacio, y por supuesto si están haciendo para mascotas más grandes es posible que tengan que dejar 34 hasta 36 puntos en este espacio. Entonces después de separar acá comenzamos la vuelta número 6 con 2 cadenitas, un punto medio alto en el primer espacio y en los siguientes espacios de igual manera, sin hacer aumentos, vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada uno de los espacios hasta que lleguemos a acá donde está nuestro marcador. Ok, llegamos acá a donde está el marcador, vamos a tejer hasta el punto anterior y entonces vamos a tejer cadenitas al aire, la misma cantidad de puntos que saltamos. En mi caso son 32 puntos, entonces quiere decir que voy a tejer 32 cadenitas acá al aire. Ok, acá ya tengo 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta alcanzar las 32 cadenitas. Ok, acá tengo ya 32 cadenitas, entonces vamos a saltar todo este espacio que tenemos acá y vamos a ir directamente al primer punto
medio alto que hicimos y allí vamos a hacer punto deslizado. Esta sería la abertura para las patitas. Entonces en la vuelta que sigue iniciamos con 2 cadenas, un punto medio alto en este espacio y así un punto medio alto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta llegar a donde están las cadenitas. Bien, llegamos acá donde están las cadenitas y acá es muy sencillo, vamos a tejer un punto medio alto en cada una de las cadenitas que hicimos, que tenemos en total 32 cadenitas, un punto por cada cadenita hasta llegar al final de la vuelta. Entonces en esta vuelta cerramos acá con punto deslizado e iniciamos la siguiente vuelta de la misma manera. Vamos a continuar repitiendo vuelta tras vuelta un punto en cada uno de los espacios sin tejer ningún aumento hasta alcanzar la medida de 20 centímetros. Para mi caso, como este es para talla M, voy a alcanzar 20 centímetros, eso midiendo desde acá arriba. Si están haciendo para talla XS van a tejer hasta 16 centímetros, si es para talla S 18 centímetros. Esta que yo estoy haciendo, como ya les dije, es para talla M, voy a tejer hasta los 20 centímetros y para tallas más grandes van a tejer hasta 22, 24, incluso 26 centímetros si es demasiado grande nuestra mascota. Entonces vamos a continuar repitiendo esta misma secuencia hasta alcanzar esa medida y allí nos vemos. Bien, ya tenemos acá la medida de 20 centímetros y he realizado un total de 16 vueltas desde acá. Entonces a partir de acá vamos a hacer un cambio de color, vamos a utilizar el color negro para simular el cinturón. Entonces no he cerrado esta vuelta, vamos a hacerlo en este momento. Colocamos el gancho en el primer punto y vamos a tomar directamente el color nuevo. Para hacer el punto deslizado hacemos una cadenita y ahora vamos a apretar tanto el color anterior como el color nuevo, los dos bien apretaditos hasta que nos quede así, de esta manera. Bien, ahora para continuar vamos a hacer 2 cadenitas y vamos a tejer puntos en relieve por la parte del frente y por la parte de atrás. Ok, comenzando desde este primer punto, vamos a tomarlo en relieve hacia la parte del frente, hacemos allí nuestro punto alto y ahora el siguiente punto lo vamos a tejer en relieve hacia la parte de atrás. De esta manera, el siguiente punto en relieve hacia el lado del frente, el siguiente punto hacia el lado de atrás y así vamos a continuar esta misma secuencia, un punto por el frente y un punto por la parte de atrás en relieve toda la vuelta hasta llegar acá al final. Ok, ya terminamos con esta vuelta. Vamos a cerrar acá en el primer punto relieve, acá arribita, haciendo un punto deslizado. Iniciamos de nuevo con 2 cadenas y vamos a repetir la secuencia de la vuelta anterior. Donde tenemos punto relieve por el lado del frente, vamos a volver a tejer punto relieve por la parte del frente, y donde tenemos punto relieve por el lado revés, también lo vamos a tejer por el lado revés. En el siguiente punto lo tenemos por el lado del frente, lo tejemos de la misma manera y así vamos a continuar, ok, todo el resto de la vuelta hasta que lleguemos al final. Ok, ya tenemos entonces estas 2 vueltitas con puntos en relieve. Yo sé que no se nota mucho por el color, pero bueno, ya tenemos aquí las 2 vueltitas. Vamos a cerrar acá en el primer punto relieve y vamos a volver a nuestro color rojo. Hacemos el punto deslizado con este color, una cadenita, apretamos bien el color anterior y comenzamos haciendo una segunda cadenita
Y acá en esta vuelta vamos a continuar la misma secuencia que hemos trabajado en esta parte, de un punto medio alto en cada espacio sin hacer ningún aumento. Vamos a continuar de esta manera, haciendo un punto medio alto en cada punto de la vuelta anterior, y así vamos a continuar hasta que nuestra ropita o nuestro trajecito tenga la medida desde acá hasta acá de 30 centímetros. Ok, ya tenemos acá la medida de 30 centímetros. Por supuesto, esto es para la talla M, mediana. Si están haciendo para tallas más pequeñas, estaría bien hasta 28, incluso si es muy pequeñita, 26 centímetros. Y si es para tallas más grandes, 32 hasta 34 centímetros. Entonces, cuando ya tenemos la medida de largo que necesitamos, vamos a agregar acá una cadenita, vamos a alar y vamos a cortar nuestra lana. Sacamos por completo y más adelante vamos a camuflar estos restantes de lana, pero para continuar con la ropita la vamos a colocar en esta posición. Ok, que nos quede acá el inicio de la parte para las patitas de esta manera, y vamos a colocar un marcador en la parte de acá abajo a la misma distancia de acá de las patitas. Ok, entonces vamos a colocar un marcador, bajamos por acá exactamente el punto que tenemos aquí, allí colocamos un marcador y también vamos a colocar un marcador en el punto que está exactamente acá pegadito. Ok, el punto que nos queda por acá, le ponemos un marcador también. Y ahora vamos a comenzar a tejer desde el marcador que está acá hasta el que tenemos de este lado. Vamos a hacer un nudito deslizado acá en nuestra lana para insertar, y vamos a colocar acá donde está el marcador, sacamos haciendo un punto deslizado e iniciamos con 2 cadenitas esta vuelta. Vamos a tejer acá en los siguientes 2 espacios una disminución, así que colocamos el gancho en el punto que sigue, sacamos y ahora vamos a ir directamente al punto de al lado, sacamos, vamos a tener 4 aritos en el ganchillo, cerramos pasando por todos los aritos. Y ahora sí, en los próximos espacios vamos a ir tejiendo un punto medio alto en cada uno de los espacios hasta que nos queden 3 puntos antes de llegar acá al siguiente marcador. Ok, llegamos acá donde están los últimos 3 puntitos. Vamos a tejer una reducción, tomamos lazada, ingresamos en el primer punto disponible, sacamos, vamos al siguiente, sacamos, vamos a tener 4 aritos en el ganchillo, vamos a hacer una lazada y pasamos por todos los aritos. Y por último vamos a tejer un punto medio alto donde está nuestro marcador. Ahora, para iniciar la siguiente vuelta vamos a hacer 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto. Así que vamos a comenzar haciendo una nueva reducción en los puntos número 2 y 3. Vamos por acá, sacamos, vamos al punto que sigue, sacamos y pasamos por todos los aritos. Ahora sí, continuamos tejiendo un punto medio alto en cada espacio hasta que nos queden de nuevo 3 puntitos disponibles al final de la vuelta. Ok, llegamos acá donde nos quedan 3 puntos, vamos a tejer nuevamente una reducción, acá vamos al punto que sigue, pasamos por todos los aritos y finalizamos tejiendo un punto medio alto en la segunda cadenita que hicimos para iniciar la vuelta anterior. Iniciamos de nuevo con 2 cadenas, giramos, tejemos nuevamente una reducción desde el punto número 2 y 3, 1, 2, tenemos 4 aritos, cerramos el punto
y continuamos de la misma manera haciendo un punto medio alto en cada espacio, de nuevo hasta que nos queden 3 espacios. Bien, llegamos acá al final, nos quedan 3 puntos, vamos a tejer nuevamente una reducción acá y acá, cerramos y finalizamos con un punto medio alto en la segunda cadenita. Entonces iniciamos la siguiente vuelta con 2 cadenas y a partir de acá vamos a tejer solo un punto medio alto en cada punto disponible, vuelta tras vuelta, hasta alcanzar un total de 36 o 38 centímetros de largo. De nuevo vamos a medir desde acá arriba hasta acá al final, vamos a medir hasta alcanzar los 38 centímetros, un puntito medio alto en cada uno de los espacios. Bien, ya tenemos acá los 36 centímetros de largo. Ven que se pasó un poquitito por unos 5 milímetros, pero no hay ningún problema. Acá vamos a terminar con una cadenita, vamos a cortar y sacamos por completo. Ahora vamos a tejer un pequeño borde en la parte de acá con el color blanco. Para iniciar con este borde, entonces vamos a hacer un nudo deslizado. Nos vamos a ubicar en cualquier espacio de los que tengamos acá. Vamos a pasar por uno de los puntos de esta manera y vamos a hacer un punto deslizado. Acá para iniciar vamos a hacer una cadenita y un punto medio alto en este mismo espacio. Vamos a ir al siguiente espacio y vamos a tejer de igual manera un punto medio alto en el siguiente, punto medio alto en el siguiente, punto medio alto. Llegamos acá a la esquinita, vamos a tejer en la cadenita que está acá, la segunda cadena, 2 puntos medios altos acá en el mismo espacio, 1 y 2. Entonces ya tenemos acá la esquina. Entonces ahora en esta parte que tenemos los puntos acostaditos vamos a tejer un punto medio alto en el espacio que tenemos acá, allí punto medio alto. Ahora acá en el inicio de la vuelta otro punto medio alto, de nuevo acá en este espacio punto medio alto en el inicio de la fila, punto medio alto. Así vamos a continuar por todo este borde, por todo alrededor. Cuando lleguemos acá a la siguiente esquina volvemos a tejer 2 puntos medios altos en el mismo espacio para que nos quede el bordecito de esta manera. Así vamos a continuar entonces hasta hacer todo el borde. Ok, ya dimos toda la vuelta, vean cómo queda el bordecito de color blanco. Vamos a cerrar acá en el primer punto medio alto que hicimos, haciendo un punto deslizado, agregamos una cadenita para asegurar, cortamos, sacamos por completo y bueno, más adelante vamos a camuflar cada uno de los restantes de lana. Ahora vamos a agregar un pequeño detalle en la parte de acá, como un rectángulo con color amarillo, solo con aguja lanera, unas puntaditas formando un rectángulo para simular el cinturón, la hebilla del cinturón. Yo lo voy a tejer en la parte de acá de abajo, pero ustedes también lo pueden hacer de este lado para que se note más. Entonces para eso simplemente vamos a hacer algunas puntadas formando un rectángulo entre los puntos.
Entonces nos va a quedar con esta forma. Vamos a camuflar por la parte de acá adentro un trocito de nuestra lana antes de cortar. Bien amigos, ya hemos terminado con el paso a paso. Vean cómo queda este lindo trajecito con motivo navideño para nuestras mascotas. Vean que la abertura para las patitas es bastante amplia. Si has disfrutado este video, recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así estés al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.